¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al club, bienvenidos a este cuarto capítulo de Sé lo que hicisteis aquel verano de 2014, temporada 2014-2015, Alberto Carballo, muy buenas otra vez. El éxito tiene un precio, Nacho, muy buenas. Este serial que va camino del Pulitzer, es raro será que no recibamos una llamada incluso antes de terminar este capítulo, y un verano apasionante el de 2014, un verano muy bonito. No sé si te acuerdas. Lo primero, que ya esto es tradición. ¿Qué estabas haciendo tú laboralmente? ¿Dónde estaba Nacho Donado en 2014? Yo laboralmente había... ¿Te acuerdas que el verano pasado había estado en Onda Cero de becario? Bueno, pues este verano repetía en Onda Cero, era mi segunda beca en Onda Cero, pero entre medias había hecho la primera en Radio Marca. Yo la temporada 13-14, el inicio, la pretemporada, la viví en Onda Cero, y la 13-14 la viví durante aquel año en la redacción de Radio Marca. Y era muy chulo estar allí en aquellos fines de semana, sacando cortes de lo que ocurría con el Atleti, hablando con en este caso Miguel Mantín Talavera y Javier Amaro, que eran los que cubrían el Atleti, y estar allí más o menos todos los días, hacer mis primeros pinitos, haciendo partidos del Alcorcón y tal, y de baloncesto, que ya llevaba muchos años haciendo baloncesto, y la verdad que muy chulo. Muy chulo, y esta temporada es muy especial porque después de aquella beca en Onda Cero empecé mi beca en Europa Press. Era una época difícil, había que hacer muchas becas hasta quedarse en algún sitio. Y esa temporada completa la hice en Europa Press, se iba los viernes a las ruedas de prensa de Simeone, iba los fines de semana a los partidos en el Calderón acreditado, redactaba las previas, todas las previas del Atlético de Madrid, casi todas las noticias que sonasen a algo del Atleti cuando ocurrían por la mañana, porque era mi turno, las cubría, así que para mí fue un año súper especial. Dios senior, Nacho. Yo para mí fue un verano difícil, a nivel personal y profesional. Un verano duro por temas míos. Sin embargo, sí que tuve la suerte de hacer un viaje a México ese verano y lo recuerdo muy guay. Fue un año, Nacho, no sé si te acuerdas, que en España tuvimos la noticia de Felipe VI, que ya el verano pasado contábamos lo de Nos, y deriva este año. Me acuerdo dónde me pilló. Iba a hacer una entrevista a Radio Castilla-La Mancha para entrar allí en Toledo en deportes. Fue aquel día. Me acuerdo que llegué allí, estaba toda la redacción, tal, porque fue aquel día. Habría revuelo, había mucha sequía en España, fue un año muy duro, un verano muy duro a nivel de sequía. Pero también hubo sequía, Nacho, y te acordarás, a nivel futbolístico en el Mundial del 2014. Terrible el Mundial de 2014, con bastante más representación del Atleti. Repetía Juanfran. Estaba Diego Costa como delantero titular de aquel equipo recién nacionalizado. Debutó Coque en una gran competición. De hecho, además fue titular en el segundo partido contra Chile, que fue un cambio que se pidió mucho, y muy raro que no estuviera Gavi. También estuvo David Villa, por cierto, que tampoco tuvo muy poquita participación. Le sacó del Bosque en el partido contra Nueva Zelanda y lo sustituyó en una cosa que me pareció a mí bastante fea para David Villa, del cual se pidió luego muchas veces su regreso a la selección. Sí, lo de Gavi que apuntabas, eso es uno de los grandes misterios por resolver. No se entiende que el mediocentro que venía de ganar la Liga a final de Champions, el que era el sostén, el ancla, el faro, el mejor en su puesto seguramente, de esas características, te puedo sacar de ahí a Busquets, que era otra cosa, pero un jugador que luego en los partidos del Mundial, Nacho, se echó de menos ese carácter que podía venido aportar. bien. Hubiera venido Claro, bien. Un Mundial no te también en metes el 5. que fue la No te meten 5. despedida. No, desde luego que no. De Y 5 con Gavi. Tampoco eso también lo estamos. fue la despedida de la selección de Fernando Torres, que bueno, en unos pocos meses iba a volver a estar vinculado al Atlético de Madrid. Total, y un capítulo más, que ese será para otro serial, ¿eh? El matrimonio selección española Atlético de Madrid. Ahí tenemos, cuando se nos acabe este, ahí Pasan cosas. tenemos casos. ¿Y de canción qué? ¿Te acuerdas cuál era la canción del verano o no te acuerdas? A Me ver, vas a hacer yo me vas a hacer recuerdo que era cantar. durante el año, pero yo creo que ya para verano ya hacía tiempo que había salido la de Happy, la de Pharrell Williams. Y en verano, Enrique Iglesias, ¿Otra vez? bailando, bailando, tu cuerpo y el mío, no sé qué, en el vacío, ¿Pero esa no es la del llorando. año pasado o es otra?
El año pasado era otra de Enrique Era Iglesias. Súbeme la radio. El año pasado era Ah, Súbeme la radio. Y esta es era Bailando. otra. Eso no Joder. tiene que ver. No soy yo muy fan Temazo de de Enrique Enrique Iglesias, que Iglesias. me perdone. Yo tampoco, pero temazo absoluto. Y Hombre, entonces, el tío pegó no sé fuerte, si. ¿eh? Uno tiene en la cabeza de Enrique Iglesias y no le pone en esta época, pero pegó fuerte, ¿eh? No, tío, ¿quién nos ha hecho así en el chiringuito, ¿no? Un bailecito. Ujú. Temazo El de absoluto. la playa, claro. En la playa, sí, es el único. Y hablando de la temporada y de los bailes y tal, ¿con qué camiseta iba a bailar el Atleti esa temporada? ¿Con qué camisetas? Porque hubo cambios, ¿eh? Hubo para Sí. mí una pequeña rotura de la línea estilística Mm. en las camisetas de esta temporada. Sí, desde luego que sí. Son camisetas un poco en la línea de la anterior que tampoco me parecen de las más bonitas. Pero para mí esta es muy especial. La primera equipación, esta es muy especial. Defectos. Bueno, el tema del cuello que ya Cuéntame. comenté, que no soy muy fan del cuello. Eso de entrada. Pero bueno, se trataba de hacer un homenaje al Atleti campeón del mundo del 75. De hecho, lo pone aquí. Campeón del mundo del 75. Y temas polémicos. Bueno, aquí, aunque no se distinga mucho, hay una V, que es un patroncito que hacía Nike en esta temporada. Que, hombre, a mí me sobra un poco en la camiseta. Cierto es que apenas se distingue. Entonces, bueno, pues no es una cosa muy dañina. Por Ahora, supuesto. otros dos temas. Uno, la espalda tenía un cuadrado blanco. Pues, Entonces, ocurre como la camiseta de esta temporada que va a arrancar ahora, que ya se ha llevado en el Mundial de Clubes, que tiene un cuadrado blanco en la espalda, entonces te obliga bastante a ponerte un dorsal. Ya ocurría en la temporada 2010-2011 y bueno, sin dorsal queda rara la camiseta. Pero la tipografía, que es un poco extraña, está sí, basada claramente en las tipografías que se utilizaban en el Atleti de los 70. sí, eso es lo que te iba a decir. A mí, fíjate que siendo extraña, me parece muy icónica, ¿eh? No, Sí, no me disgusta. por eso repito que no es la más bonita, tampoco es fea ni mucho menos, pero la verdad que bueno, entendiendo todo este tipo de cosas, gustos al margen, me parece que A es mí una sí me camiseta va, ¿eh? con mucho significado, con mucho sentido. Y luego Mucha historia. además, A mí como puedes ver me va, muy aquí, está dedicada a esta camiseta de Fernando Torres claro, entonces, con ya cómo no te va a con el gustar, cómo autor no nos azul va a de gustar. Fernando Torres, el año que volvía el ídolo de todos los que vivimos en los años de plomo. Entonces, bueno, aquello era especial. Ya hablaremos más adelante de la llegada de Fernando Torres, lógicamente, pero era especial. La segunda camiseta sí que se distingue mucho más. Sí, Esa la V gris. de la que hablaba, que tiene la camiseta, y camiseta muy polémica, por supuesto. A Porque, mí porque se me decía que era gusta menos. blanca. Es que se decía en ese momento que era blanca. Bueno, pero yo recuerdo por la tele se veía gris, en el campo sí, era un color un poco raro para el Atleti. A mí no me gustó especialmente la segunda, he de Mm. decir. La recuerdo mucho en un partido en Eibar. Sí, gol La primera sí, de de Mandzukic, sí. Mandzukic. La, del que hablaremos también. A mí la primera me gustaba más, la segunda me deja frío, Nacho. A mí la segunda me deja frío. Yo he de decir que esta camiseta, a la que le guardo también un especial cariño, algunos la recordarán porque fue la del día aquel marcado de Saúl. Sí. En, por cierto, camiseta con el dorsal de Saúl y firmada. Cogí Saúl pues, no solo por eso, sino porque mi jefe en Europa Press, Gaspar Díez, era de Elche y me daba mucho la matraca con Saúl. Entonces, pues, por ahí vino también el tema de elegir a Saúl para aquel año. Que cambiaba un poquito de publicidad también, una época en la que se llevó los Juegos de Bakú, también ocurrió en la temporada anterior, en la TC14, que no lo mencionamos, y cambiaba un poquito el patrocinio, que seguía siendo de Azerbaiyán. Camiseta polémica por aquello del blanco, etcétera, que no se vendió muy allá y que es culpable de que yo tenga una colección de camisetas. Porque a mí me tocó ir unas cuantas veces al Calderón a temas de trabajo y en una de ellas, pues, como yo vivo muy cerca, me pasé por la tienda un rato antes de uno de los compromisos, que era la presentación de uno de los fichajes, que ya hablaremos de él. Y vi esta camiseta y la amarilla del año anterior. Y dije, ostras, La amarilla, baratas, estaban baratas, lógicamente. Y ahí empezó mi colección, porque a partir de ahí dije, ostras, la camiseta del año pasado, icónica, esa la tengo que tener. Y ahí descubrí el mundo de
oferta Coleccionismo. camisetas, coleccionismo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las camisetas culpables de que empezase la Los colección. cuentos, Nacho, eres una víctima de las rebajas y de la moda. Es lo que hay, A mí es lo que hay. También te digo, era mucho más barato en aquel entonces que ahora, porque se ha puesto la sí, cosa no cara. Y había player tú version, con ni esa había nada. camisetita del Bayern que vas luciendo, eso era una No, cosa que hace 10 años, porque estamos hablando ya de hace 10, 11 años, eso no se estilaba. esta me la regaló mi hermano, me la ha puesto Muy chula. Klinsmann, lleva atrás. Está chula, Jürgen. está chula. Grande. Klinsmann, creo que, esto corregidme, pero creo Sí, que Klinsmann fue un jugador que llegó a sonar para el Atlético de sí, Madrid sí, sí, sí. y que se fue descartado porque se dudaba de su Sí, orientación. eso decía Jesús Gil. Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón. Digo, no, ese no le meto en el vestuario. ¿Por qué? ¿Es usted? Porque me he enterado, iba a fichar a un jugador y tal, me he quedado helado. Eso decía Jesús Gil. También da para otro serial. Pero vamos Bueno, a lo que la gente quiere saber. Venimos de ganar la temporada. Liga. Eso es. Cuéntanos, venimos de ganar la Liga, La venimos de la Liga, final de la finalistas de Champions. Champions. Ahora bien, mercado muy extraño, porque es que el Atleti no estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que para antes incluso de que empezase el Mundial ya se hablaba muchísimo de las salidas. Salidas que muchas de ellas se acabaron concretando. Repasamos el capítulo salidas. Diego Costa, 38 millones de euros al Chelsea. Felipe Luis, 20 millones de euros al Chelsea. Adrián, 11 millones de euros al Porto. Guilabogui, cesión de más de 6 millones de euros al Wolfsburgo. Roberto a Olympiacos, en un chanchullo que ya contamos la temporada anterior, de traspasos con el Benfica, con el Olympiacos, que eran por el mismo dinero, vamos, un chanchullo tremendo. Sergio Asenjo, que se marcha traspasado al Villarreal por 5 millones. Javier Manquillo, que se marcha cedido al Liverpool por 2 millones. La enésima cesión de Rubén Pérez y se marchan libres. David Villa, Diego, se marchan cedidos Alderweireld, Oliver Torres, Leo Baptistao, Emiliano Insúa, Borja Bastón, Emiliano Velázquez, Bono, Moreira. Se marcha libre Aranzubía, termina en sucesión Courtois y José Sosa. Y ocurren también algunos cuantos movimientos en invierno, como por ejemplo la cesión de Cristian Rodríguez, que fue cedido a 2 equipos aquella temporada, Gremio y Parma. Y bueno, uno de los recién llegados que también salía en ese mercado de invierno, como es Alessio Cerci, del que ahora rendiremos cuenta. Pero vamos, el mercado de salidas estaba muy condicionado por el Chelsea. El Chelsea se quería llevar a 4 futbolistas del Atleti. Y de hecho los tenía en su bolsillo. Al final fueron 3. El más evidente, bueno, Courtois. Aquí termina la etapa de Courtois en el Atlético de Madrid. Después de hasta 3 cesiones, esta vez ya el Chelsea y Mourinho dicen que hasta aquí, que Courtois tiene que volver a Londres. Y él no se quería ir. Courtois, yo creo que lo hemos dicho a lo largo de estos capítulos, deportivamente, yo creo que no hay nada malo que decir de él. Nacho, cantaba ya a lo largo de esa temporada. Check ya esa tendencia un poco hacia baja, pues se confirmó. Y claro, Courtois pues estaba al alza y encima pues había hecho exhibiciones o muy buenos partidos. Tremendas. No tanto en el del Metropolitano o el de Calderón, que yo recuerdo fue un partido con pocas ocasiones, pero sí que estuvo especialmente bien en Stamford Bridge, dándole mucha seguridad al equipo. Entonces, claro, ya era obvio que eso se tenía que romper en algún momento y se rompió. Lo que pasa es que él no quería ir, él se quería quedar en el Atlético. Sí, él no quería irse. Hay que recordar que, bueno, que era padre, tiene una relación aquí ya en Madrid, que era también otro factor. Pero desde luego no se quería ir a Londres y, a decir verdad, como dices, Check ya empezaba a dar síntomas de que no estaba por lo menos al nivel que había demostrado en la década anterior, que la verdad que había sido uno de los mejores porteros del mundo sin ningún tipo de discusión. Incluso una buena prueba de ello es que la eliminatoria de semis Atlético de Madrid-Chelsea ni juega Check, pues está lesionado, juegas Marques Barser. Entonces, es lo que Portero hay. muy Luego veterano. Courtois trató de volver en más de una ocasión, pero la portería del Atleti ya estaba cubierta. Y bueno, Claro. todos ya sabemos lo que ha acabado ocurriendo. Y es que Courtois en este momento, incluso en la zona mixta de Lisboa, dijo que quería quedarse en el Atleti.
Sí. Por eso está bien recordárselo, porque ahora que reniega tanto de la que fue su casa, Bueno, no le sacaban ni con agua caliente, quería quedarse. Yo creo que esa eliminatoria, la que bien comentas que juega Schwarzer, al final, claro, si tú eres el Chelsea, dices, si es que tengo al portero titular del equipo que me ha ganado, es mío. Pues ya lo recuperas, que se peguen y ganó, se peguen por la titularidad y la ganó Courtois, que desembocó aquello en que Che se fuese al Arsenal sí, al término de la temporada. eso es. Más refuerzos para el Chelsea, bueno, el que estaba más cantado y el que acaparó más titulares, no solo en el verano, el tiempo que duró el culebrón, entre comillas, sino varios meses antes, era Diego Costa. Diego Costa tenía una cláusula de 38 millones de euros y sus números esa temporada fueron 27 goles en 35 partidos de Liga, 8 en 9 partidos de Champions y 36 en 52 partidos oficiales. Era un jugador a fichar. Ahora, las dudas eran sobre su carácter, porque hombre, hay que reconocer que a Costa lo de ser tranquilo en el campo no le iba. Ahora bien, con el Chelsea estaba más que apalabrado desde bastante antes de salir. Hay una precipitación, ¿no? Esto lo ha contado yo creo que alguna de Rubén en el canal. El Atleti, según está en la temporada pasada, en ese invierno, comienzo de la primavera, despegando y ya empieza a amenazar como candidato a los títulos serio, pues yo creo que todos los equipos empiezan a sobrevolar sobre el Calderón a ver qué pueden cazar y por ahí Diego Costa, ¿no? Le hacen una oferta y hay un compromiso y yo creo que eso cambia, la visión de Costa cambia según van pasando los días y hay cierto arrepentimiento. Como luego a la larga, y lo contaremos en otro capítulo, se demostró, sabemos todos, la historia de que Diego vuelve al Atlético de Madrid, pero fue una salida dolorosa, sobre todo porque Costa marcaba la forma de jugar muchas veces de este equipo, ¿no? Y era un dolor de cabeza constante para las defensas. Simeone había encontrado en él el delantero que luego pues deslumbró también en Chelsea, por lo menos durante su primera etapa, donde estuvo muy bien. Que el Atleti se volvió mucho más competitivo, entre otras cosas, porque le permitía encerrarse mucho más ante equipos, sobre todo grandes, que era lo que más le estaba costando hace 2 temporadas. El Atleti crece en ese sentido porque Costa es un jugador que estira mucho al equipo y sobre todo que es autosuficiente, que es una cosa que muchas veces hablamos en el canal cuando hablamos de las necesidades del Atlético de Madrid para con los delanteros. Y es que Costa, tú le dabas un balón, era Coque servirle un balón largo o una prolongación de cabeza de Raúl García o cualquiera de estos métodos y Costa del solo se iba contra el resto del equipo y es que no Marcado. necesitaba a nadie más. Hizo un año súper prolífico, pero como decías, el acuerdo con Costa ya venía dado desde bastante antes y Costa se arrepiente varias veces en los últimos meses de competición, también viendo en qué estaba acabando siendo la temporada del Atleti. Porque el Atleti no es que solo pelee los títulos, es que gana la liga y es que se queda acariciando la primera Liga de Campeones de su historia. Que además le deja una espinita, a él clavada hasta el fondo de su corazón, que es la de tener que abandonar el partido en los primeros minutos y no poder rubricar ese año perfecto que había hecho con una buena actuación en la Liga de Campeones y con el título. Otra cosa que además hizo doler todavía más su salida fue que los 38 millones de euros de cláusula, que el Atleti en ese momento, lógicamente en posición de fuerza con sus jugadores, reclamaba las cláusulas de los futbolistas, esos 38 millones de cláusula no iban íntegros al Atlético de Madrid. 8 fueron para el Braga, es decir, un 20% del dinero que se recaudó por Diego Costa, que visto lo que luego se pagó y visto lo que se le echó de menos, suena poco, suena incluso poco dinero. Suena poco. Es que fue poco, realmente fue poco. Yo creo que hubo una precipitación que luego originó que el nudo no se pudiese deshacer y al final salieron, te diría, las partes mal paradas, incluso no el Chelsea, porque creo que el Chelsea el Chelsea No, lo al hace Chelsea le bien, fue muy bien. Chelsea fue pero campeón de sí que es liga con verdad, él. sí, pero yo creo que siempre que sí que es verdad que Diego Costa tenía la voluntad de volver en algún momento lo antes posible. Un caso parecido al que contábamos de Diego, ¿no? En los capítulos anteriores. Entonces, claro, él estaba bien en Londres, pero en cuanto se encontró un hueco, en cuanto pasó un poco el tiempo y ya se le Cuando quitó la novedad, apareció Antonio Conte también en su vida, también, claro, que con se un Conte intentó en tu vida. antes, pero cuando apareció Antonio Conte ya Él aquello fue... se le empujó a lo que quería, que era volver o lo que siempre quiso.
Y otro jugador de ese puente con Por cierto, Londres la penalización de romper esa negociación con Costa era muy alta. era O muy sea, alta. Sí, sí. él trató de hacerlo, pero no, la penalización era tan alta que no se pudo asumir por ninguna de las partes. Eso es. Y decía que otro puente con Londres era, para mí, el mejor lateral izquierdo que yo he visto en el Atlético de Madrid. Un jugador infravalorado en la esfera mundial del fútbol, te diría, en su propio país, que a lo mejor un día le volvemos a ver en el Atleti, pero ya como Ojalá, entrenador, no lo sé, que es ojalá. Filipe Luis. Filipe Luis, tan infravalorado a nivel mundial y en su país que no fue al Mundial de Brasil. Incomprensiblemente, aunque estuviera Marcelo, que oye, que Marcelo podía Sí, jugar de sí, titular porque era muy, muy, muy bueno, ¿no? por supuesto que sí, una cosa no dice la contraria, pero desde luego suena muy marciano que Filipe Luis no acudiera al Mundial en aquel momento. Decía que el Atleti pedía las cláusulas por los jugadores porque es que era lo que hizo el Atlético con el Chelsea. El Atleti renovó a varios de sus futbolistas de aquella temporada, lógico, teniendo en cuenta la temporada que habían hecho, que había que blindarles en algunos casos y que, lógicamente, también algunos merecían un premio por el temporadón que habían hecho. Filipe fue uno de los casos en los que se les presentó una oferta de renovación, o eso trascendió en los medios de comunicación, y Filipe la rechazó. No solo la rechazó, sino que pidió marcharse al Chelsea, pidió que se rebajase la cláusula y esa cláusula de 24 millones de euros, bueno, acaba, según esas cifras de Transfermarkt, en 20. E incluso llegó a presentarse a los entrenamientos al comienzo de la pretemporada, que se hizo como en dos grupos, los que habían jugado el Mundial y los que no habían jugado el Mundial. Filipe llegó a aparecer, tuvo una pequeña lesión, unas molestias, teniendo en cuenta que iba a salir, bueno, pues de dudosa veracidad, y se marchó con una carta abierta hacia la afición del Atlético que a más de uno no le convenció. Hay que reconocerlo. Yo creo que en aquel momento surgieron dos vectores contrapuestos de fuerza. Por un lado, tenías a la afición del Atleti que se volvía a sentir grande, con Cholo a la cabeza, se volvía a sentir que competía, que se había metido en la élite, que tenía mimbres para sostenerse ahí, como pasó. Y por otro lado, creo que tenías a los jugadores en los que decían, joder, hemos dado un año estupendo, ya veníamos medio bien, este año ha sido fenomenal, voy a aprovechar el tren porque es el momento de dar un salto a nivel de sueldo o a nivel de equipo y a lo mejor eso me hace ir a la selección o me hace ser considerado a nivel mundial un jugador más importante, porque en aquel momento al Atleti se le podía considerar como un one season wonder team, ¿no? No nadie esperaba quizá esa constancia que luego demostró. Entonces ellos, en el caso de Filipe, para que veas esto, aquí yo he leído titulares de prensa de este verano, previos a la Supercopa de España, etcétera, en los que Simeone dice que el objetivo es ser terceros. Aquí nace el objetivo de ser terceros. ¿Por qué? Hombre, porque es que le habían desvalijado el equipo. Habían desvalijado el equipo y claro, los jugadores dicen, no voy al Mundial y es porque, oye, no tienes la visibilidad suficiente, el Atleti no es todavía esa élite, esto puede ser flor de un año, tal. Yo creo que hay jugadores que fuerzan su salida pensando, que en Londres pagan mucho mejor, que pueden dar ese salto futbolístico y profesional que esperaban y como en el caso de Filipe, y lo veremos en próximos capítulos, la historia ya la conocéis, pues no fue así. Y uno que rectificó a tiempo, Nacho. Bueno, que rectificó, no, que se vio obligado a rectificar, diría. Rectificó, se vio obligado. Uy, sí, fue Thiago Méndez. Thiago, que era de todos estos, junto con Courtois, que estaba más claro que iba a abandonar el Atlético de Madrid porque acababa contrato, se le había presentado una oferta para renovar, pero claro, las cifras que ofrecía el Chelsea estaban muy por encima de las que podía ofrecer en ese momento el Atlético de Madrid. Era volver a un sitio que ya había conocido, porque Thiago ya había jugado en el Chelsea, pero se topa con un problema, y es que aquí está el tema del problema de que los jugadores sean propiedad de terceros. Es algo que luego, como tú decías, se prohibió o que no se permitía y que en aquel momento en la Premier no se permitía. Concretamente, en ese contexto, no estaba permitido por la Premier que los jugadores fuesen propiedad de terceros. Y en este caso era Gestifute. Y pensarás, ostras, si acaba contrato. Ya, pero Gestifute no quería renunciar a su parte del pastel de los derechos de Thiago. Entonces no se llegó a un acuerdo y Thiago se queda sin equipo después de que se anuncia a bombo y platillo por todas partes que se va al Chelsea. ¿Solución? Bueno, Thiago, si no podía jugar en el Chelsea, quería jugar en el Atleti. ¿Estaba dispuesto el Atleti a acoger otra vez a Thiago,
que sonó incluso para el Valencia, estuvo muy Sí. cerquita, también, lógicamente, un equipo de la órbita de Jorge Méndez, estuvo muy cerquita de aterrizar en Valencia, pero de buenas a primeras un día aparece por Majada Honda y como si nada hubiera pasado. Yo no sé si el Atleti estaba dispuesto, pero Simeone sí. Yo le he dicho, Thiago Cardoso Méndez, le llamaba Cardoso. ¿Recuerda a Johnny Cardoso? Que alguna vez hemos hecho No, es la que broma en el canal. se llama Cardoso Méndez, esos son sus dos Cardoso apellidos. Méndez, claro. Sí. Y como le tenemos como Thiago Méndez, digo, es que a mí me suena lo de Cardoso, pero Las dos, Johnny. se le nombra con las dos. Bueno, pues digo eso, y que es Johnny Cardoso, no sé si a mí me recuerda. Digo, no es por el nombre, pero es que me recuerdan un montón. Y creo que A Simeone mí me busca. recuerda a mi tío. Se parece mucho el peinado y tal, se parece mucho. Es buen mediocentro tu tío también, porque Muy buen yo te toque, pero digo es zurdo, es zurdo. que hilando todo, ¿no? Creo que Simeone le abre la puerta a Thiago por lo importante que era. Esos jugadores a veces poco silenciosos, que hacen menos ruido, pero futbolísticamente un jugador de primerísimo nivel del que el Atleti ha echado de menos luego muchos años. Y viene Johnny Cardoso justo este verano, que por eso decía lo de los Cardosos, y creo que no es casualidad que Simeone busca, en cierta manera, perfiles que sabe que al Atleti le sientan bien y que a él, como entrenador, le han funcionado. Y yo creo que Thiago era uno de estos perfiles que, bueno, que incluso yo le acaba desplazando muchas veces a Mario Suárez, ¿no? De ese 11. Y yo creo que para el Atleti una buena noticia, pero una vez más, Nacho, el aficionado vive en vilo. Se nos van 4 al Chelsea, solo del equipo titular 4 al Chelsea, nos quedamos sin medio centro, nos quedamos sin delantero, nos quedamos sin portero, nos quedamos sin defensa. O sea, te quitan uno por línea. Luego lo de Thiago felizmente se arregla, pero incluso, como dices, puede llegar a empañar un poco su vuelta, que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la afición respiró y no hubo factura, no hubo nada, se celebró como un fichaje casi. Sí, bueno, hubo a quien no le gustó, lógicamente, lo que había sucedido ese verano, un poco igual que no gustó lo de Felipe Luis, que bueno, ya más tarde volvería también al Atlético de Madrid. Y bueno, lo cierto es que también con rendimiento Thiago respondió. Y bueno, cuando el rendimiento es bueno, lógicamente las quejas se van acallando poco a poco. Pero como decías, el Atleti desvalijado, se van jugadores en todas sus líneas y llega hasta un extremo que es que se queda sin delanteros, literalmente. Tiene 0 delanteros de la temporada anterior en su plantilla, porque por un lado, un jugador con cuya salida no se contaba en absoluto, como David Villa, se va. O sea, he repasado crónicas, hemerotecas de toda aquella época, de la típica de las fotos, señalando con un circulito a todos los jugadores de once titular, no estaba Villa. Con la salida de Villa no se contaba. Y de buenas a primeras, lo que decíamos con De Gea, la sábana, de repente en Manchester, David Villa tratando de pasar reconocimiento médico de forma clandestina en Manchester, porque se iba a un equipo que ni siquiera existía, que no tenía jugadores. El New York City. Y pasó por el Melbourne City. Exacto. Y efectivamente, Nacho, decíamos que las cifras del fichaje de Villa las daban en 3,1 y tenía que pagar 2 más el Atleti si hubiese mantenido una temporada más en el equipo, cosa que no sucedió. Y David Villa, que yo creo que había hecho una buena temporada, muy trabajando para Diego Costa, pero metiendo goles importantes, quizá perdiendo cierto protagonismo y un poco con un nivel físico que entendía que no podía mantener, como él luego reconoció en entrevistas, pide salir, ¿no? Es él el que sale de él, el salir, no se ve para competir al máximo nivel ya en España y con el Cholo en la siguiente temporada. Y lo que tú dices, pues si ya hemos contado que Adrián se va al Oporto, que Adrián era otro de los culebrones del verano que se venía rumiando, que se va por 11 millones por el 60%, o sea, sí, una proyección cercana a los 20, no llega. Más la salida de David Villa, más lo que hemos contado de Diego Costa, te quedas con Raúl García, vamos a decirlo así, como único delantero, porque Leo Batistao, que recordamos que vino, sale cedido, tampoco sigue en el equipo. No, tampoco sigue. No se va solo Adrián al Oporto, además, le acompaña Oliver Torres, en este caso como cedido. Más tarde acabaría volviendo al Oporto en calidad de traspaso, y es porque el entrenador del Oporto es Lopetegui. Se lleva allí a ambos, les convence, y el Oporto la verdad que hace un año bastante bueno. Va también Casemiro del Real Madrid, cedido aquel año al Jackson Oporto, Martín. y hace un año interesante. Estaba allí Jackson Martínez de delantero titular, efectivamente. Y el Atlético, como decíamos, se queda sin delanteros. Delanteros que van a dar muchísimo que hablar durante el verano, pero sale más gente. Los dos cedidos
que llegaban en el mercado de invierno se van. Tanto José Sosa como Diego. Diego se marcha al Fenerbahce, que era el otro equipo que estaba interesado en él durante todos estos años. Se marcha finalmente allí, firma libre. Seguramente la prima por fichar que le dieron los turcos era bastante alta. Y luego el otro caso es el de Sosa, que pertenecía, como decíamos, al Metalist ucraniano y estuvo varias semanas entrenando con el Atleti, esperando para ver si llegaba, si volvía o no, y finalmente es una cosa que no llegó a suceder. Sosa no volvió y los dos refuerzos de invierno no se quedaron. No se quedaron, Nacho. Y si empezamos a sumar jugadores, pues es que se te van. Bueno, Guilabugui no era importante, pero se te van No, se va jugadores también. que sí que tenían mucho peso, habían sido muy importantes en la liga anterior, con lo cual hay un desmantelamiento del equipo brutal. A mí me sorprende cuando nos lo han contado lo del Liverpool y Manquillo. Me parece como un poco out of context, ¿no? Que si lo miras Sí. con tiempo, dices, joder, Manquillo, que luego, bueno, Jugó estuvo en Champions con el Newcastle. Liverpool. Jugó Champions con el Sí, sí, Liverpool sí. Manquillo. Una cesión pagada, además, de 2 millones. Pero bueno, también se marcha con una cesión pagada Guilabogui 2 años al Wolfsburgo por más de 6 millones. Luego el Wolfsburgo acabaría pagando un traspaso, en lo que sería una especie de traspaso encubierto, fichajes a capastas de estos que hablábamos en anteriores episodios. Y se marcha también al Alderweireld a última hora al Sí. Southampton cedido. Se marcha cedido, el Southampton luego quedó muy contento, pagó traspaso más adelante. Pero también el Atleti se quedaba sin su central suplente. Se marchaba muchísima gente del Atleti. Eitingazo de libro. O sea, eitingazo de manual y no tenía sentido porque lo hemos contado en el capítulo anterior, Alderweireld estaba jugando. Es que estaba jugando titular, obviamente, porque tenía a 2 bichos por delante, pero era un central necesario. Y te decía lo de Manquillo también, porque tampoco es que el Atleti fuera súper sobrado de laterales y de No. defensa, ¿sabes? Entonces, aunque yo he leído crónicas y noticias donde dicen el Atleti basará su éxito en la defensa porque de los 4 titulares siguen 3, eso era básicamente el Sí, sí. éxito, que Godín, Miranda y Juanfran siguieran, o eso era lo que debía celebrar la afición atlético. Claro, es que estamos hablando de muchísimas salidas, pero ¿qué se vendía? Pues esto es lo que nos dicen, ¿no? Los que se quedan, Los que se oye, quedan. Coque, Miranda, ¿no? Gran peli. The Holdovers, para que la quiera ver. Los que se quedan. Peliculón. Se quedan unos cuantos. Es el verano de Coque y el Barcelona. Que evidentemente era un jugador que interesaba mucho, que podía hacer el relevo, y Coque hace un pacto de fidelidad del estilo de renovar hasta 3 veces en apenas un año. Septiembre de 2013 se renueva a Coque hasta 2018 y pasando su cláusula de 18 a 24 millones de euros, para que veáis las cifras de la época. En enero de 2014 se mantiene la duración, pero la cláusula pasa a 60 y la ficha sube a 2,5 millones de euros. Y fijaos también en la época, porque ya, claro, jugador joven, despuntando como lo hacía Coque, dando una barbaridad de asistencias, estaba llamando mucho la atención de muchos equipos. Y en junio vuelve a renovar. En este caso, no para aumentar la cláusula, pero sí para subir la ficha como premio a su fidelidad, porque Coque se queda en el Atleti. Quizá esto pues te explica que había que pagar esa ficha, entonces por ahí no me puedo quedar con Sosa, no me puedo quedar con Diego, tengo que vender otros. Bueno, buena decisión en cualquier caso. Yo creo que se quedará Coque para todos, ¿eh? Para el primero, para el jugador, obviamente para el entrenador, para el club, para la afición, para todo el mundo. Y hay que recordar también, y tú lo has apuntado, que Coque cerca del área, para mí, el mejor Coque que hemos visto. O sea, le hemos ido luego retrasando y alejando, pero a nivel de asistencia, un jugador con un último pase espectacular. Y balón parado. Luego ya eso lo perdió con los años, por desgracia, pero a balón parado también era una garantía. Botando faltas, saque de esquina, la verdad que fue un escándalo la temporada de Coque y fue un escándalo la temporada de muchos. Otro que sonó para el Barça muy fuerte fue Joao Miranda. Yo esto no lo recordaba, la verdad. Sonó muy fuerte para Barcelona, para Manchester United. Tenía 30 millones de euros de cláusula, uno de los pocos que tiene una cláusula bastante alta. Y en este caso no la pagaron. Al final acabó quedándose Miranda en el equipo y el Atleti, aparte de celebrar también la permanencia de Godín, lo que también lógicamente sonó para media Europa, su cláusula en este caso era 36 millones de euros. Todos, como dices, se quedaron y unos cuantos renovaron. Renovó Juanfran, renovó Gavi, renovó Coque, como ya hemos dicho. Y empezaban a sonar también cosas como Mario Suárez, que se fuera a equipos italianos.
que Mario Suárez iba a cobrar mucha más importancia porque parecía que Thiago nos seguía. Y luego Arda Turán también empezaba a sonar para otros equipos y a hablar, como decíamos en anteriores entregas, diciendo en este verano frases como me hubiera gustado estar en el Barcelona de Guardiola. Claro, en este momento nadie se podía oler lo que iba a ocurrir más adelante, pero quedarse en este Atleti era difícil, porque es que había muchos equipos intentando pescar. Yo he leído esa entrevista de Arda en la que le preguntan en qué equipo te hubiese gustado y dice, hombre, en el Barcelona de Guardiola. Es verdad que ese es el titular, que tú lees la entrevista y Arda habla de que está encantado en el Atleti, la forma de trabajar, en sudar, con el Cholo, comprometidísimo, y que lo que responde es, oye, ¿en qué equipo te hubiese gustado jugar? El Barça de Guardiola. Pero claro, hay que recordar que no, el Barça de Guardiola no es como si dices el Barça de Maradona o el Manchester United Prime de Ferguson o el Arsenal de Prime de Wenger, que son equipos que no están en tu línea temporal, ¿no? Es verdad que, bueno, ya en ese momento no estaba Guardiola, pero venías casi de eso, ¿no? O sea, el Barça de Guardiola, bueno, ya estaba Tito Vilanova, ¿no? Luego llegó el Tata Martino, luego esta temporada aterrizaba Luis Enrique, era una temporada en la que el Barça acabó ganando el triplete. Pero era un Barça, con mucho muy poderío. reconocible. Claro. Seguía el estilo un poco de Guardiola, ¿no? O sea, yo creo que no se apreció con Luis Enrique, sí se aprecia un cambio ya, pero cuando él hace esas declaraciones, creo lo que está diciendo, pues está enseñando que el Barcelona le gusta mucho y que el Barça de Guardiola era la historia más reciente del Barça. En cualquier caso, el Atleti sacaba pecho de los jugadores que se quedaban, incluso de dos jugadores muy conocidos en el imaginario colectivo y que de buenas a primeras acabaron por desaparecer. Los hermanos Obama. El Atlético ata a los Obama, Salomón y Fede. Me ha hecho mucha gracia encontrarme con esta noticia haciendo el repaso del verano. Pasamos al capítulo de llegadas. ¿En qué estrella estarán, Nacho? ¿En qué estrella estarán? Desde luego. Pero, y bueno, al final el Atleti, con todos estos fichajes, estas salidas, yo creo que se embolsa una muy buena cantidad, ¿no? Cercana a los 90 millones de euros. Pues te la digo, está a 89,3 según las cifras de Transfer Market, que bueno, ya se sabe que no son las verdaderas, pero bueno, las tomamos como referencia en muchas ocasiones, pero que no son las reales. Estimativa y bueno, una buena cifra para la época. En fin, y algo llega, ¿no? Por lo menos vamos a ver lo que... Unas cuantas cosas, porque había mucho que reponer. Os van a sonar muchos aciertos y muchos errores. Griezmann, 54 millones de euros, que en primera instancia no fueron 54 millones de euros, ni de lejos fueron como 37, una cosa así. Más adelante lo comentaremos. Mario Mandzukic por 22 millones, Jan Oblak por 16, Alessio Cerci por 14, Raúl Jiménez por 10 millones y medio, Ángel Correa por 10 millones y medio, Guillermo Siqueira por 10, Miguel Ángel Moya por 3, Jesús Gámez por 2, cesión pagada por Cristian Ansaldi de 1 millón, Emiliano Velázquez por 1 millón, André Moreira por 350.000 euros, y ya llegarían cedidos en invierno Fernando Torres y Cani. Fichajes, desde luego, cuanto menos alguno bastante extraño. Vamos a pasar al seguramente más importante. Vamos a empezar comentando el de Antoine Griezmann, que como nos decías, Alberto, ya había sonado anteriormente para el Atleti, pero no precisamente este verano era en el que más estaba sonando para el Atleti. Dos, lo hemos contado hace un par de capítulos. El Atleti le dice a Perribay, oye, yo te dejo tranquilo al chaval, y Griezmann sigue ese crecimiento en la Real, y yo creo que bueno, que es, lo digo siempre, para mí junto con Paulo Futre, el mejor jugador que yo he visto en el Atleti de Madrid, un fichaje que le costó un poquito al principio, pero que a la larga pues un acierto absoluto, y que creo que también mutó de un extremo a un delantero total o un jugador de ataque total gracias a Simeone. Me parece que bueno, que es un fichaje buenísimo y que ojalá Griezmann nunca hubiese salido después, ya llegaremos al capítulo, ¿no? Pero que en esta primera etapa por lo menos vimos a un Antoine, no en este primer año que creo que es un poco adaptación, aunque las cifras son buenas y va de menos a más, sino en el siguiente diferencial. Es el del año de la mutación de Griezmann, ¿no? Llegó siendo un futbolista y terminó el año siendo otro muy diferente y mucho mejor, bajo mi punto de vista, pero le costó. Ya se sabe que hasta aquel partido en San Mamés
con la camiseta gris, precisamente, no terminó de imponerse y de romper en el jugador que se pretendía fichar. Decía que no era el año que más sonaba porque estaba sonando mucho más su compañero Carlos Vela, que era un Sí. jugador que estuvo también muy cerca de llegar al Atleti, por el que la Real Sociedad apostó, porque tenía todavía cuentas pendientes con el Arsenal y apostó porque se quedara. Y de repente, porque el fichaje fue muy repentino, en cosa de un par de días, se resolvió el interés, o se dio a conocer el interés, y acabó llegando Griezmann. ¿Qué ocurre? Esos 54 millones de euros que ponía Transfer Market, ¿por qué siempre digo que no son las cifras reales? Bueno, porque a veces cuentan con cosas y a veces no cuentan con cosas. En este caso, la Real pedía la cláusula de 37 millones de euros con el IVA, y al final acabaron siendo 30. ¿Por qué esa cifra de 54? Bueno, pues porque el Atleti dejó pendiente un porcentaje de futura venta, y claro, recordemos que la venta al Barcelona fueron 120 millones de euros más 10 por la penalización de la negociación, el acuerdo que se llegó, etcétera, etcétera. Y claro, la Real Sociedad se llevó un buen pellizco de aquello, por esa cifra que pone Imputan Transfer este Market, año. que no se abonaron en esta temporada. Griezmann no costó 54, Pagó acabó el Barça, tío. costando. Lo que queremos decir es que eso lo pagó el Barça, no Exacto, el Atleti. efectivamente. Y Y desde luego, jugador al que rápidamente le preguntaron a Simeone en la concentración de Estados Unidos por él, y ya se desmarcó hablar de él como si estuviera hecho, que tardó un poquito en estar hecho, pero bueno, por aquel entonces contestaba a jugadores que pertenecían a otros equipos, y me llamó la atención porque le preguntaron ese día también por Divock Origi, hombre, mítico. que estaba en el Lille. No, en aquel momento ni siquiera había salido a un A la equipo, Premier. importante, pero vamos, es curioso porque Divock Origi fue uno de los 20.000 nombres que sonaron para la delantera del Atlético de Madrid, porque el Atleti, como bien decías, había trincado pasta y tenía pasta para gastar. Me ha llamado la atención que tanto para esta posición como para la de porteros hice una encuesta en Marca, y me ha resultado muy curioso leer los nombres. Cuéntanos. Dijeron 5 nombres en esa encuesta. Yo lo voy a decir en orden de preferencia en los votos recibidos. Romelu Lukaku, un nombre que ha sonado muchas veces para el Atlético de Madrid. En ese caso estaba en el Everton, era propiedad del Chelsea y se especulaba con que podía entrar en la operación por Diego Costa en un principio. Un jugador que luego ha resultado ser muy interesante para algunos y fiasco deportivo para otros, según en qué etapa de qué club se mire. Era un pedazo de delantero, Romelu Lukaku, jugador que Además, hubiera, para mí, literalmente un sí, pedazo sí, de tremendo. Hubiera sido un buen suplente de Costa si se hubiera tratado de seguir por el mismo plan. A mí, de todos estos nombres que sonaron, es el que más me gustaba, si te soy sincero. Eso que piensas, joder, no lo quieren allí y te están cogiendo al tuyo y te están fichando al tuyo y ellos lo tienen y no lo quieren, ¿no? ¿Te parece, no te hace sospechar? A mí, un futbolista que, bueno, físicamente imponente, como hemos hablado, muy intermitente, no sé, no me terminaba de llenar el ojo. Me gustaba más el que acabó viniendo, de decirte. Sí, fíjate. mira. Sí, a mí sí. 34,9% preferían a Lukaku. El siguiente, con un 24,9%, fue uno que llegó, pero no este año, que era Jackson Martínez. Se llegó a hablar durante el verano de una oferta de 22 millones de euros por el delantero colombiano. Y a pesar de que lucía mucho en Liga de Campeones, a mí no me gustaba. Bueno, ya hablaremos. Eso lo guardamos para Ya hablaremos, sí. Nos dejamos la plancha de Jackson para otro momento. El siguiente. Ya había sonado, como hemos comentado en este serial, Álvaro Negredo, que estaba en el Manchester City. Se habló de que el Atleti ofrecía 15 millones de euros y pedían 30. Jugador que solo estuvo un año en el Manchester City porque acabó en el Valencia, pero que sonó muy fuerte para el Atleti en ese momento. Bueno, a mí si hubiese seguido prefiriendo, fíjate, al que vino. Luego, ya hablamos a posteriori, claro, pero 19,7% el tercer clasificado de esta sí, bueno, clasificación. sí, hombre, era un Negredo que estaba, De esta ¿no? encuesta. Estaba en una época potente, pero en el City le costaba encontrar su hueco. El siguiente de la encuesta, que yo lo chivo yo ya, Sí, venga. es otro que también sonó mucho, que es Carlos Vaca, del Sevilla. Carlos Vaca del Sevilla, que acababa de hacer su primera temporada en el Sevilla, que hizo unos buenos años en el Sevilla, 12,2 millones, o sea, perdón, 12,2 de votos, el porcentaje de voto, y un Carlos Vaca que era el que me hacía sospechar de Jackson. Titular de la selección colombiana era Falcao,
el segundo era Vaca, el tercero era Teo Gutiérrez y el cuarto ya era Jackson Martínez. Con lo cual eso allí a mí me hacía recelar bastante en cuanto al fichaje de Jackson Martínez, pero bueno, como hemos dicho, eso ya es problema de el próximo, sé lo que hicisteis el verano de. El último clasificado en esta encuesta era la opción número 1, según la prensa. 8,3% de los votantes elegían a Roberto Soldado del Tottenham. Movimiento además en las redes alrededor de esto, porque como era el objetivo número 1, un Atlético sin Soldado era el hashtag. Vale. Yo de esto no me acordaba, la verdad. No, yo tampoco. Yo tampoco sabía que Soldado había sonado. Era como Negredo, otro de los históricos vinculados siempre al Atleti. No sabes si por interés real, por interés de agentes o por esta tendencia a meter al Atleti en cualquier jugador que quiera moverse de equipo y meterle como uno del ingrediente de la ensalada porque te lo crees, que esto lo hemos vivido mucho. Y bueno, yo fíjate que al final en esta encuesta, Nacho, ¿qué me llama la atención? Que el que vino no estaba. Efectivamente, el que vino no estaba. De hecho, Soldado siguió sonando durante el mercado. Me hace mucha gracia leer titulares en los que dicen que el Atleti no va a seguir haciendo grandes refuerzos, que ya aquí se cortaba el mercado del Atleti, que hasta aquí no más. Bueno, después de haber fichado a Griezmann y al que el 9 que finalmente acabó viniendo, seguía sonando Soldado para venir cedido. Correcto. Es que Y al final... es muy llamativo, pero el que vino fue Mario Mandzukic. Ah, bueno, pensaba que decía sí, ya daba por Mario, pero es que además, si te acuerdas, viene un tercer delantero. Sí, eso es. Vino también Raúl Jiménez, cuando ya parecía que no iba a haber más refuerzos en la posición, pues Raúl Jiménez. 10,5 millones de euros, el mexicano que firmó 6 temporadas, solo jugó una en el Atleti, 23 años, que ya era crecidito para tanto dinero y no haber hecho ninguna incursión por Europa, pero sobre todo el fichaje importante fue el de Mandzukic por 22 millones del Bayern. Esa camiseta no la llevas por casualidad. La llevo por casualidad. Un Bayern que había fichado a Lewandowski. Y claro, Mario Mandzukic no iba a ser titular y los minutos los iba a acaparar con toda la razón del mundo. El polaco necesitaba un destino y eligió el Atlético de Madrid. Y a mí he de decir que es un fichaje que me ilusionó, Nacho, porque que el Atleti fichara al 9 titular del Bayern Múnich me daba sensación de grandeza del equipo, he de decirte. No me gustó para nada que se fuera Diego Costa, pero me parecía que venía un tío del perfil en cuanto a ese carácter luchador, un tío duro, ¿no? No creo que, bueno, era jugador diferente, quizá más de área, y a mí me parece que Mandzukic era una buena alternativa dentro de lo malo que se fuera Diego Costa. O sea, me seducía más que un Negredo, que un Vaca, que un Lukaku o que un Soldado. Bueno, es un tío que había hecho bien en el Bayern Múnich, que, bueno, sale por motivos obvios, como tú has contado, porque es que Lewandowski, estamos hablando de un 9, que si esto pasó hace 10 años, con 30 y tantos, sigue metiendo goles y siendo un jugador diferencial, estamos hablando de un megatop, pero que Mandzukic era un jugador muy, muy válido y que incluso encajaba en aquel estilo del Cholo, ¿no? A ver, lo que ocurre es que, claro, como había salido tanta gente, la duda era de a qué se iba a jugar, si se iba a apostar por la misma receta o no. Y claro, Mandzukic era un delantero muy diferente a Diego Costa. Mandzukic no es un delantero autosuficiente, sobre todo a tantos metros de portería, y ahí es donde estaba la principal diferencia entre ellos dos. Y luego que, bueno, Mandzukic tuvo solo un año, que hasta febrero fue muy bien, y a partir de febrero, pues fue de completa sequía. Se habló mucho también de la llegada de Fernando Torres, se habló mucho de la falta de comunicación de Mandzukic, porque no era capaz de expresarse en castellano, ni el Cholo en otro idioma que no fuera el castellano o el italiano, y que había problemas de entendimiento, pero desde luego la cosa no terminó por funcionar bien, pero lo que ofrecía sí era, en cualquier caso, garantía. Era un delantero de garantías, era un delantero de primer nivel en ese caso, no a lo mejor un animal del área tremendamente prolífico en lo goleador, pero era un delantero de equipo Champions y de equipo que quiere competir por las cosas. ¿Qué ocurre? Que el Atlético con tantas idas y venidas, pues cayó un poco en indefinición. De querer seguir haciendo cosas que ya con estos jugadores no podía hacer y de tratar de encontrar su hueco y su sitio, tratando de promocionar a jugadores diferentes y nuevos, como pudiera ser el caso de Griezmann, y que, bueno, era un año de transición, como más adelante se dijo con respecto a otras situaciones, pero es que el Atleti tenía mucha plancha este verano. Otra de las grandes dudas era la portería. Sí.
te iba a decir que si miras la temporada siguiente, realmente lo fue en cierta manera esa Sí. transición. Pero bueno, que en aquel momento yo quiero decir, creo que con las malas noticias que había vivido el aficionado atlético, que es que esto hay que verlo, es decir, todo, si googleáis, chicos y chicas, y metéis noticias como hemos hecho nosotros de buscar, cada día salían noticias contrapuestas de gente que salía de 200 rumores a favor. Era una auténtica locura para un equipo que venía de ganar la Liga, que venía de ser finalista de la Champions y que el verano era como si lo hubiesen metido en una coctelera. Y dentro de esa coctelera la portería era otra. Tu portero de hacía 3 años que estaba funcionando bien y que, como hemos contado, no quería salir y se va medio obligado, se va. Y ahora se abre el casting en la portería y llegan dos porteros que no tienen nada que ver uno con el otro y con dos circunstancias muy diferentes, Sí. Oblak y Moyá. Es que se marcha también Aranzubía, que era el portero suplente, y había que fichar a dos. Entonces, claro, el casting era muy amplio en cuanto a los porteros. Y Courtois se marchaba dejando 0 euros en las sacas del Atlético de Madrid. Se pierdes a uno de los mejores porteros del mundo y no recibes nada a cambio, con lo cual te toca rascarte la cartera en un verano en el que además todo el mundo sabe que tienes dinero. Con lo cual se empieza a peinar el mercado. De nuevo encuesta, y ninguno de ellos es el portero que acaba llegando como titular al menos. El jugador con mayor porcentaje de votos. Lo que viene a continuación. El jugador con mayor porcentaje de votos para llegar al Atlético de Madrid era el portero revelación de la Liga la temporada anterior. 47% elegía a Keylor Navas del Levante, que acabó en el Real Madrid. Claro, sí, bueno, un Había hecho un pedazo de mundial también con Costa Rica. Y claro. Normal, quiero decir, porterazo. La gente ve, sobre todo ve la Liga, pues es un portero al auge y yo creo que era dentro de lo normal. Fíjate que Keylor, el perfil de portero no tiene nada que ver con Courtois. Nada, pues si nada. lo vemos, se parece más un Oblak, ¿no? que un Keylor. Pero bueno, era un portero muy, muy bueno y que estaba para romperla, como luego pasó. Entonces no me sorprende que fuera esto como el segundo de la lista, al cual tenía todo el mundo en el hipotálamo en la memoria después de aquella penúltima jornada de Liga, Willy Caballero, del Málaga. Willy Caballero del Málaga, 21% de los votos y que acabó en el Manchester City. No era un mal portero, ni mucho menos. Es cierto que no acabó siendo titular en el Manchester City, pero estuvo unos cuantos años allí y la verdad que era también un pedazo de portero. Venía de muy buenos años en el Málaga, de prácticamente fastidiar a la Liga del Atleti en la penúltima jornada, como dices, y quién sabe si aquel partido no tuvo mucho que ver en el resultado de la final de la Champions en Lisboa. El tercer clasificado era un jugador propiedad del Liverpool que había estado cedido en el Nápoles y que evidentemente tenía una situación un tanto inestable en el conjunto red. 14% de los votos, Pepe Reina, un clásico también de los rumores para llegar al Atlético de Madrid, por ser hijo de quien era, de un portero mítico del Atlético de Madrid en los años 70, pero que al final nunca ha llegado a vestir la camiseta del Atlético de Madrid. No sé hasta qué punto llegó a estar cerca en algún momento de hacerlo. No lo sé, o era un casting de popularidad, ¿no? Otro de Reina que se ha movido por muchos equipos. Yo creo que no era lo que necesitaba el Atlético, como no lo era el siguiente en la lista, para mí, Casilla. Kiko Casilla del Español, que más tarde también acabaría en el Real Madrid. Mismo porcentaje que Reina, 14% de los votos. Y el último clasificado, uno que sí que llegó. Y llegó para ser titular, aunque el precio del traspaso no lo rezara así. Era Miguel Ángel Moyá, que llegó por 4 millones de euros y que empezó siendo titular del Atlético de Madrid. Llegó además reconociendo, en unas palabras que he podido ver en noticias de aquella época, reconociendo que aceptaba fichajes sin saber si se quedaba o no Courtois. Para que veáis las ganas que teníamos ya de aterrizar en el Atleti, y acabó siendo titular al menos en principio, porque el que llegó, Oblak, se lesionó durante la pretemporada, era muy joven y le costó entrar en el equipo. Fue bastante importante. Para medir el fichaje de Moyá, voy a utilizar una frase que hemos usado mucho este año con la llegada de Juan Musso, que era que desde Moyá no había un portero suplente de Oblak fiable, ¿no? Y yo creo que, bueno, que la primera parte de la temporada especialmente de Moyá es muy buena, hasta que el partido Champions, ¿no? Con el Leverkusen en casa, creo que es cuando se lesiona, que ya ha entrado Oblak, que había entrado contra el Olympiacos en la Champions en la fase regular y que no había hecho un buen partido, un partido que pierde el Atleti en Grecia. Y bueno, a mí me parece que, fíjate, calidad, precio, rendimiento, buen fichaje. Buen fichaje. Sonó también Jero Rulli mientras se cerrábamos ya como la otra opción, pero de repente sale esta noticia en Marca.
el plan A del Atlético son Negredo, ya hemos cambiado de Soldado a Negredo, Rodrigo Moreno, habitual de los rumores del Atlético de Madrid, Clásico. y Jan Oblak. Los rumores con respecto al Benfica se demoraron durante bastante tiempo, incluyeron ya a Gaitán, y lo cierto es que de todos los que se habló, acabó llegando nada más que Jan Oblak, que había sido titular con en el Benfica en la última final de la Europa League, que perdieron, y que la verdad que llamó mucho la atención porque se pagó la cláusula por un portero muy joven. 16 millones de euros costó Jan Oblak, por el que se cerró en banda el Benfica. Su presidente llegó a decir que el Atleti trató de devolverlo después de haberlo fichado por 16 millones. E incluso habiendo fichado a Oblak, sonaban nombres como Simón Escufet de la Udinese y el Memo Ochoa. Yo recuerdo la del Memo Ochoa porque me tocó llamar por teléfono bastantes veces para preguntar en mi beca por el Memo Ochoa. Era un pastizal por un portero en aquella época y el Atleti se la jugó. Y mucho, y menos, te voy a decir, de lo que paga, por ejemplo, el Madrid por Keylor, que paga 10 en aquella época. O lo que llegó a pagar el Barça por Ter Stegen, que paga 12. Se la juega el Atleti y bueno, el resto es historia. Al final, la persona que tuvo el ojo y el arrojo de fichar a Jan Oblak, pues al paseo de leyendas, porque mejor portero de la historia del Atleti, mejor portero seguramente de la historia de la Liga, o así los Zamora lo demuestran, y un jugador histórico que demuestra también que la vida, los caminos no son rectos y no siempre es fácil, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque hemos contado eso, que jugábamos ya al principio, ya lo conocemos todos, y que bueno, que Jan Oblak poco a poco se fue consolidando como un refuerzo que hizo olvidar rápidamente a Courtois, que no sé si esto le sentó mal en su día, por eso tiene tanto rencor. Cuando porque la empezó verdad a jugar, desde luego, porque le costó empezar a jugar, acabó la temporada muy afianzado como titular después de aquella lesión de Moyá, pero desde luego demostró ser todo un acierto, es leyenda, es el tercer máximo, o sea, el tercer jugador con más partidos en la historia del Atleti en estos momentos, el extranjero con más partidos y, lógicamente, es una leyenda máxima del Atleti. 16 millones de euros, que era lo que más se había pagado por un portero en la Liga. Y para que os hagáis una idea, era el octavo portero por el que más se había pagado en esos momentos. 3 de los 4 traspasos más caros por un portero de la Liga Española hasta ese momento se pagaron ese verano. El de Oblak, 16 millones, Ter Stegen 12 al Barça y 10 Keylor al Madrid. Se cuela por ahí de la temporada anterior, nada más, Claudio Bravo, que eran 12 millones. Era el récord hasta entonces. Para que te hagas una idea de cómo había cambiado la película en cuanto a porteros en la Liga. Y decía que en cuanto al fichaje del lateral izquierdo, que era otra de las bajas en este caso con Filipe Luis, se tenía muy claro desde el principio cuál era el recambio. Otra cosa es que saliera bien, y era Guillermo Siqueira. Y he de decir, Nacho, que salió mal, pero es de esos fichajes que sobre el papel parecía razonable. Es decir, había sonado para el Madrid, era un futbolista de la Liga, que lo estaba haciendo muy bien, ofensivo, ¿no? Que tenía facilidad para llegar al área rival, brasileño, es decir, un jugador que podía ser, decir, bueno, pues precio no es Felipe, 10 millones. Con experiencia. Bueno, entraba dentro de, bueno, igual me encuentro aquí otro Felipe y no era nada raro, no era un experimento, así como lo era un poco más Ansaldi, ¿no? Que luego, pues, en qué estrella estará, o sea, ya vimos cómo fue Ansaldi. Era buen jugador, pero... Sí, también hay que preguntarle a Rubén un día en el programa por Ansaldi. Cuando hablas tú de preguntas, yo de él recuerdo dos cosas. Una, que en pretemporada dejó a cabo a Mario Suárez en un partido contra el Wolfsburgo, que le mandó al hospital al pobre, de un golpe. Y luego, el día de la bota de Turán, Gil Manzano, por ahí, empezaba a cruzar sus caminos con el Atlético de Madrid. Aquel día tuvo un pequeño altercado con la Policía Nacional en un control antes de acceder al estadio. Esas son las dos cosas más reseñables para mí de Ansaldi en su paso por el Atlético de Madrid, lo cual habla de que no resultó un buen fichaje, pero es que el Atlético tuvo un problema tremendo en el lateral izquierdo a esa temporada, porque Siqueira no salió bien. Ansaldi, que se suponía que llegaba para las dos bandas, para suplir también la salida de Manquillo, tampoco salió bien. Y por suerte, cuando nadie esperaba ningún lateral más en el Atleti, llegó otro que fue el que sí que salió bien. Y además, por total sorpresa, por debajo del radar, que fue Jesús Gámez. Sí, venía del Málaga, de ser importante. Además, un jugador
que si le seguís en redes sociales guarda cariño por este club y por un paso, pero no, jugó demasiado, ¿Cómo se pero acaba de tampoco me banda, sorprende. Jesús Gámez? ¿Cómo se Sí, acaba de sí, banda? pero bueno, es verdad, pero bueno, pero un lateral, ¿ves? Un poco, quizás más veterano que Siqueira, pero que se podía entender. Venía del Euromálaga, de ser importante allí, ¿no? Creo que era capitán, además, uno de los capitanes. Y bueno, pues un lateral para darle descanso a Juanfran, competitivo, que te mejoraba la calidad de la plantilla y que tampoco te suponía un desembolso o un coste grande. Yo, a Jesús Gámez, creo que el tiempo que estuvo bien. Y bueno, para esa función que no todos pueden ser protagonistas, Nacho. Y de Siqueira creo que tuvo mala suerte también con las lesiones. No sé, yo creo que es un jugador, porque luego vemos su carrera, su progresión, no el tema de Benfica y tal, pero no terminó de romper. Pero hubo momentos, hubo partidos, recuerdo uno con el Madrid en casa, el del 4-0, que pues, parecía que sí que podía echar raíces y crecer en el Atlético, pero no, lamentablemente no lo hizo. ¿No? Creo que en el caso de Siqueira, igual que te digo que en el caso de Ansaldi sí que me pareció un tipo que nunca entró en el Atlético de Madrid, yo creo que Siqueira no pudo, no fue que, no se le puede acusar de indolencia, ¿no? Es simplemente que no funcionó. Pues no, no salió bien. Y cuando ya parecía que nada iba a llegar más, a última hora, incluso en septiembre, 2 de septiembre, llega Alessio Cerci. Tremendo. Luego, lógicamente, una cosa muy vinculada con el tema de Fernando Torres. Ya en el verano, según Eurosport, aquí tendría que preguntar a Rubén si tiene algo que ver, porque Eurosport Estaba por ahí, por en aquella aquella época. época sonaba que podía llegar Fernando Torres por 16 millones de euros aquel verano. Fue una cosa que pasó un poco muy, muy inadvertida y el 18 de agosto también se produce una cosa bastante cómica. Y es que mucho antes, porque llega el 1 de septiembre Cherchi, mucho antes de su llegada, Cherchi anunció en Twitter que fichaba por el Atleti. Lo borró. Y lo borró, claro. Y dijo, me han hackeado la cuenta, que es lo que tú dices después de que veas los mensajes que has mandado la noche anterior de borrachera, y es lo que sueles decirle a la gente, especialmente a tus ex, ¿no? A la mañana siguiente, me han robado el móvil, me han hackeado la cuenta. Madre mía. Pues algo así hizo Cherchi. Eso le pasó al bueno de Alessio Cherchi, al que yo le recuerdo ver en el campo como acreditado un gol al Malmo y poco más. 5-0. Es que no Ah, hizo mucho más. Llegó a última hora sin que se le apreciase una forma física demasiado envidiable, después de haber hecho un temporadón brutal junto a Immobile en el Torino. Hicieron los dos un año tremendo. Immobile tampoco le fue bien, hasta que ya retornó al Alacho unos cuantos años después. Pero lo cierto es que fue la historia de un fichaje que hubiera hecho casi todo el mundo, porque venía de un estado de forma tremendo, que salió muy mal y que además se vincula directamente con la llegada de Fernando Torres, que aterriza el 29 de agosto, apenas unos días antes de que Churchill lo hiciera en el Atleti, en Milán, cedido por 2 años, que era lo que le quedaba de contrato en el Chelsea. ¿Qué ocurre? Que en enero se intercambian cesiones de 1 año y medio el Atleti y Milan por Fernando Torres y Cherchi. Acabarían esa temporada y jugarían una más en su club de destino. A Cherchi le quedaría contrato por cumplir, como todos bien sabemos, y Fernando Torres quedaba libre. Con lo cual, esa cesión podía considerarse que era decidir el destino de Torres a partir de ese entonces y ligado al Atleti. Hablábamos de la presentación de Villa. El día de la presentación de Torres fue alucinante. histórica, histórica, ¿no? Histórica. Yo, Cherchi creo que cayó en el meme, Nacho, directamente, o sea, ya Sí, era sí, total. un cachondeo y tal. Y bueno, hay una imagen también de los entrenamientos de Cherchi saltando vallas. Sí. Si un día os queréis reír, lo ponéis. Y en el caso de Torres, pues la vuelta del hijo pródigo y el hijo prodigio, que como decíamos antes, tiene un impacto malo en el desempeño de Mandzukic. Sin embargo, creo que en la afición, en el propio jugador, esa vuelta pues fue por la puerta grande, estrenándose en Copa con 2 goles en el Bernabéu. Uh-huh. Y no sé, Nacho, para mí un buen fichaje la vuelta de Torres. Obviamente no era lo mismo que se fue, pero creo que le dio mucho al equipo esa temporada, la mitad de esa temporada y la Sí. siguiente también. Para mí rindió bien en esa segunda parte de la temporada, asumiendo en un principio bien esa rotación con Mandzukic, marcando, como decías, esos 2 goles en el Bernabéu, uno en el minuto 1 de cada parte, eliminando al Real Madrid. Luego le marcó también al Barcelona en Copa del
del Rey, marca también un golazo al Villarreal regateándose a medio equipo, y para mí la gran duda de la temporada de Fernando Torres, y que para mí sería el preámbulo de lo que acabaría sucediendo en los años posteriores, es por qué en aquel día del gol de Chicharito no salió al campo a jugar ni un solo minuto y se mantuvo en el campo Arda Turán, que estaba sobre revolucionado. Días difíciles para Turán, fue el año de la bota, fue el año que le expulsan contra el Real Madrid en Champions y fue su último año en el Atleti. Es una de las preguntas que siempre me preguntaré por qué no se hizo, pero desde luego era el primer capítulo de un debate mucho más largo en el que ya entraremos, porque responde a otras temporadas y hemos superado ya la hora y 5 minutos de... Bueno, pues nada, ya hablaremos de eso, porque la relación de Simeone y Torres es un día de analista hilo fino. Pues vamos con otro fichaje rápido, que es que, claro, es que, chicos, es que pasaron muchas cosas este verano. Pasaron muchas cosas. Entre ellas, la llegada de un hombre que ha sido noticia este verano, que vino un desconocido, que además llega también con circunstancias que nos hace hablar de él de manera especial, que es Angelito Correa. Sí, porque todo el mundo se acordará que su primera temporada es la 15-16, pero su fichaje realmente se hizo en esta temporada. De hecho, se iba a hacer en verano y era otro de los fichajes que estaban muy apalabrados desde el principio, incluso antes de abrir el mercado. Estaba hecho con que se iba a hacer con San Lorenzo por 7,5 millones de euros, más varios amistosos, que yo la verdad no los recuerdo, y que se quedaba a jugar a Libertadores con San Lorenzo. De hecho, se pensaba que iba a jugar la Libertadores si iba a ir cedido a algún equipo. O sea, había sonado el Rayo para algún equipo de primera. Incluso la cosa empieza a ir tan bien con Correa, porque estaba haciéndolo muy bien, que se empieza a especular si no va a formar parte del primer equipo desde el principio. Y llega el reconocimiento médico. Se le detecta un problema cardíaco y después de haberse sometido a la cirugía, se respetan los tiempos con San Lorenzo, pero se le vigila desde el Atlético de Madrid, entrena incluso en agosto ya por primera vez en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pero no es hasta invierno cuando se cierra el fichaje por 5,5 millones de euros, un poquito menos, por el 90% del valor del jugador. Se respetó el acuerdo de que se le iba a fichar y no fue hasta el verano siguiente cuando ya por fin pudo jugar Angelito. Correa ha expresado muchísimas veces su agradecimiento al Atlético, que no le deja tirado, que le mantiene, que le ayuda, que le apoya en esos momentos donde ni siquiera sabíamos cómo iba a acabar todo el tema de la operación. Y bueno, Ángel, que por esos 5,5 millones, por el 90%, pues creo que es un futbolista, un fichaje buenísimo. Bueno. Quizá todos, pues como tiramos de referencias, la gente podía esperar un Kun, ¿no? Jugador argentino, bajito, sí, revoltoso. Nada que ver, es otro tipo de futbolista, pero bueno, un jugador que fue de menos a más también creo, que alcanzó su pico el año de la Liga, pero que sí llegó muy joven al Atleti y que dio un buen rendimiento el bueno de Ángel Correa, que llegó esta temporada, como dices, como volvió otro de los jugadores que hoy son noticia en el Atlético de Madrid, que venía de una cesión, que era un canterano, que yo pensé en su día, no en esta temporada, pero un poco futuro, que iba a ser muchísimo más de lo que lamentablemente va a ser en el Atleti, que es Saúl Ñíguez. Sí, otro jugador con el que se hablaba mucho de que podía salir, que había hecho un temporadón, había sido una de las grandes revelaciones de la temporada en el Rayo Vallecano, jugando de central con Paco Gémez. Una de estas cosas que te las cuentan ahora a alguien que no lo haya vivido y dice, no puede ser. Pues sí. ¿Puedo decir que llegó a jugar en el Atleti de central un partido, Nacho? Sí, puede ser. Que lo jugase. Y de lateral izquierdo jugó unos cuantos. Llegó a jugar de central un partido. Y también era una cosa con la que Simeone dejó muy claro que quería que se quedase, porque en la Supercopa de España, con otras opciones, como pudieran ser Griezmann, por ejemplo, juega titular en el Bernabéu. Saúl Ñíguez, con el dorsal 26. Luego jugó la vuelta con el 17, ya saliendo desde el banquillo, pero dejando claro Simeone en ese momento que quería que se quedase, y acabó no siendo muy importante, pero sí apareciendo en algún que otro momento importante. Lógicamente le pasó aquello del Leverkusen y el riñón, etcétera, pero por ejemplo participa en el 4-0 al Real Madrid de Liga, con un golazo de chilena inolvidable, y dejando las primeras muestras de lo que se iba a convertir, porque Saúl tuvo muy buenos años en el Atleti. Saúl tuvo años muy, muy buenos en partidos difíciles, en Champions,
y un jugador que ha orinado sangre por el Atleti y al que más allá de que luego no ha sido lo que podíamos esperar, el primero que seguramente está decepcionado con eso es él, más allá de todo lo que ha sucedido después, creo que hay que respetar y quedarse con lo bueno y guardar con cariño. Y ahora vamos, Nacho, a Al esa capítulo rumores. sección cachonda de, venga, vamos a Vale. daros nombrecitos que os va a explotar la cabeza, que se vinculaban en los medios nacionales top de este país al Atleti de Madrid en ese verano. Empiezo por uno que es que parecía hecho. O sea, incluso se daba ya hablando como de que, bueno, que va a ocurrir, va a Sí, llegar. me acuerdo. Tino Costa. Tino Costa, ex del Valencia, 29 años en aquel momento, iba a llegar cedido desde el Spartak de Moscú. Y es que era una cosa que incluso se contaba. Cuando se hacían quinielas del Atleti del año siguiente, estaba Tino Costa, en muchas. Y es una cosa que ahora suena un poco sorprendente. Pero vamos, en la búsqueda del mediocentro me ha hecho mucha gracia esta otra noticia. El Atleti busca mediocentro y se citan dos nombres. Uno más importante, Freddy Guarín, del Inter, que bueno, vale. Era un jugador en aquel momento bueno, de cierto nivel, que no ha llegado a ser la gran cosa, pero me hace mucha gracia que se hable de Ferreira Carrasco del Mónaco para el puesto de mediocentro. Que yo creo que Yannick ha sido muchas cosas en el fútbol, pero mediocentro nunca. Según marca en aquellas, Yannick era suplente porque Tulalán y Moutinho le cerraban el paso. A ver, es divertido. A ver, uno lo entiende porque, claro, no somos tampoco expertos ninguno en ligas a lo mejor no tan importantes, pero bueno, y a ti te soplan el nombre. El nombre estaba bien soplado, ¿eh? Porque el año siguiente te rizan el Atleti, pero claro, la explicación de que era medio centro... No era medio centro. A mí mira, el siguiente nombre me hubiese gustado, la verdad. Me hubiese gustado. Encantado. Es Santi Cazorla, ¿no? Que y estuvo 22 más millones. cerca de lo que esperaba, de lo que parecía en aquel momento. Sí, un jugador que creo que hubiese encajado perfectamente en este Atlético de Madrid, pero no lo conseguimos sacar de Londres. Yo recuerdo la llamada que atendí en la redacción de Onda Cero contándome lo de Cazorla. Dame paso que voy a contar Cazorla. Que Cazorla podría llegar al Atlético de Madrid. Sí. Me acuerdo perfectamente de esa. Hablando de centrales, porque el Atleti podía necesitar centrales, Héctor Moreno del Español. También sonó bastante fuerte en caso de que hubiera una salida. Claro, vamos a explicar que sonaba Héctor Moreno, claro, chicos, porque es que se especulaba con que alguien podía llegar y pagar la cláusula de Miranda. Correcto. Y que al final ocurrió el hatingazo con Alderweireld. O sea, lo de que el Atleti necesitase un central no era una cosa loca en ese momento. De hecho, se queda tirado, ¿no? Jiménez solo ante el peligro, ya participando bastante más, después de no haber prácticamente jugado en la temporada anterior. O sea, que el Atleti se la jugó un poquito con ciertos puestos, dejando la rotación un poquito vacía. El Atlético sondea la opción de Michu. También era otra de aquella. Hace poquito, en una entrevista con la media inglesa, desveló que por aquella época, que ya había sido llamado con la selección española, el famosísimo ídolo de Haaland en el Swansea, ya tenía el tobillo bastante chungo. Pero oye, hubiera sido, si llega a estar sano, hubiera sido una opción interesante, como segundo punta ahí. Raúl García, no sé muy bien yo. Michu había hecho buenos años, la verdad. Hubiera sido una opción interesante, pero bueno, lógicamente no salió. El año que Chicharito le arruinó la Liga de Campeones al Atlético de Madrid, una eliminatoria en la que solo hubo un gol, sonó para el Atlético de Madrid. En México se vinculó al Atlético de Madrid con Chicharito. Era un verano en el que era famoso se hizo famoso el 26 de agosto, justo antes de llegar al Real Madrid, un meme de Van Gaal mirando a Giggs después de un fallo de Chicharito, mirándose así como diciendo, madre de mi vida, madre de mi vida, madre de mi vida. Yo me alegro de que este no hubiese venido también. Como el siguiente, Nacho, que acabó en el Valencia, si no me falla la memoria, Zakaria Bacali. Sí, pero esto era demencial. Esto era demencial. Se dio por hecho un acuerdo con el PSV por 2 millones, desde la prensa holandesa, desde la prensa española, esperando a Bacali. Bacali no se decide, que estaba todo en manos del jugador. Zakaria Bacali nunca jugó en el Atlético de Madrid, claro. Un extremo chiquitito, holandés, tal. Bueno, que no se sabía por dónde iba a salir aquello, pero desde luego aquí no llegó. Otro verano más. Jurado renunciará a la mitad de su sueldo para llegar cedido desde el Spartak. Yo no recordaba que sonó tantos veranos José Manuel Jurado para volver. Yo creo que desde que sale el tema del Sal, que sale Raúl y tal, yo creo que ya todos los años sonó hasta que volvió a España, pero no. Sí que me sonaba que Jurado era otra de las canciones del verano.
Otra de las canciones de verano recurrentes, como las de Enrique Iglesias. Sí, sí, sí. Y el siguiente, y el el siguiente le último va a costar la cabeza a más de uno. fichó por el Real Madrid en aquel mercado de invierno. Recuerdo estar en su presentación también. No solo hacía cosas del Atleti. Lucas Silva. Quizá uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid. Era en aquel momento un jugador muy prometedor para el puesto de 5 y sonó para el Atlético de Madrid en aquel verano. Hay que hacer una sección, Nacho, cuando acabemos de serial que se llame ¿En qué estrella estará? Vamos a Madre hacer. mía. Bueno, ¿qué nota le pones tú al mercado de fichajes? Hablamos de mercado, chicos, no hablamos de la temporada, no hablamos de, incluso muchas veces con el rendimiento, claro, es más fácil juzgar, ¿no? Pero esas salidas, esas llegadas, y a mí este me parece tremendamente complejo, Nacho. Sí, Me muy parece muy difícil. complejo de juzgar, Porque si salen fuese... muchos y vienen muchos. Y Y vienes de además, ganar una liga y te desmontan el equipo, pero muchos de los jugadores que traes creo que están bien fichados. es que hay muchos... Si esto fuesen asignaturas, serían sobresalientes y suspensos rotundos. O sea, hay un abanico tremendo de... Sí, sí. Luego, jugadores que salieron muy bien, por ejemplo, Jesús Gámez, pero que eran cosas un poco más de banquillo, etcétera. Claro, hay tantas cosas. Yo le pondría un aprobado justito. Sí, yo le voy a dar un poco más, 5, fíjate. Esta vez voy 6. a ser, sí, yo voy a ser esta vez un poco el generoso, yo le voy a dar un 7 y te Hola. justifico. A ver. Sí, le doy un 7 y digo por qué. Porque es verdad que al Atleti casi yo creo que es muy difícil evitar que te desmantelen el equipo cuando llegan con el dinero, jugadores que se te quieren ir, como el caso de Diego porque no juegan, cesiones raras y te lo de Courtois no puedes evitarlo porque no es tuyo. Eso quiere decir que muchas de las cosas que le pasaron al Atleti y los jugadores que salieron, me parece que los jugadores tuvieron mucho que ver. En el caso de Diego Costa, lo hemos contado en el caso de Felipe, poco podía hacer. O sea, no me dio la sensación de que el Atleti quisiera vender tanto o deshacerse de tantos como de los que se deshizo. Y creo que los que traen vienen jugadores que han marcado la historia del Atleti. Sí. Te hablo de Oblak, te hablo de Correa, te hablo Griezmann. de Jorge, te hablo de Griezmann, por supuesto. Bueno, creo que se gastó el dinero el Atleti, Nacho. Yo, al final, pues si Sí, miramos bueno, por hay que market, reconocerlo. 140 millones. Y que es verdad que hay algunas cosas que te salieron mal, como la de Cherchi o la de Raúl Jiménez, que tampoco es una apuesta, bueno, pues te sale mal. Pero como tú has dicho, Bueno, le también un sacó perfil de dinero a Raúl mapa. Jiménez, ¿eh? No, Claro, no salió tan mal. Moyá te sale Bueno, al medio final te lo voy a bien. acabar comprando, ¿eh? Bueno, no está mal. Es que me parece un año y un mercado muy Muy difícil, difícil, chicos. muy Es que, ¿qué difícil. queréis que os diga? Me parece que se te va todo el mundo. Sí, se te va todo el Y el mundo. De Atlético hecho, compite. No hemos hablado de lo de Cani. bueno, Es verdad. exacto, eso te lo iba a decir, te lo iba a dejar No para el hemos- final. O sea, me lo has quitado, me lo has pisado, te iba a dejar ahí Titular, la titular puntilla. en Champions. O sea, yo Titular recuerdo llegar contra al el Calderón Leverkusen, Cani y- titular. y digo, pero que es cholada máxima. Cholada Cholada, yo creo que máxima. a Simeone se la cuentas hoy y se debe hasta reír de decir, hostia, que Sí, no sí, sé sí, qué sí. pasó aquí. Tremenda, Pero bueno, tremenda. mercado muy difícil, Nacho. Yo le voy a dar un Y 7, venga. temporada muy complicada también, ¿eh? La temporada para mí no fue demasiado buena. Es cierto que era muy difícil por todo lo que comentas, pero Bueno, veníamos de la mejor temporada de la historia del Atleti probablemente y estar a esa altura era complicado. Llenar esos zapatos era difícil. sí. En Copa se cruzó Gil Manzano, en Champions se cruzó Chicharito. Pero pues estamos al Madrid, fíjate, o sea, quiero decir, Sí, pero luego en Liga muy lejos. liga muy lejos. Ese fue para mí el gran problema, porque al final ese tipo de cosas te pueden ocurrir, pero en Liga demasiado lejos y se tardó mucho en ver hacia dónde podía ir el Atleti esa temporada. Y te quería dejar para el final lo de Cani, porque era la Claro. guindita y te iba a preguntar, hay un jugador que deliberadamente no he tocado todavía, porque es el causante de mi colección de camisetas. El día que empecé mi colección de camisetas fue el día de la presentación de Cani. Rubén Gracia Calmache, a.k.a. Cani. 6 partidos en el Atleti, 140 minutos y la friolera de 2 tarjetas amarillas. Esos 140 minutos. O sea, Salió que fue a... Cani. Cuéntanos, Salió lo Cani, que cuéntanos. salió. Nada, simplemente era eso. Es que porque no hay mucho más que decir. Porque claro, fue testimonial. Y yo recuerdo sobre todo la presentación de Cani por eso. Porque fue el día que empecé mi colección de camisetas. Fui con tiempo al estadio, me di un paseo y ahí empezó. Así que mira, a ese fichaje le debo
le debo No te había la pillado, colección. Nachete. Perdóname, Nada, pero es que lo de nada. Cani me parecía buen cierre Claro, un es que poco por eso estaba preparado para para el contarlo cierre. ahí. Bueno, chicos, Deliberadamente no estaba ni en el guión. Así que nada, decidnos si os ha gustado. El capítulo más largo seguramente que hagamos nunca. 1 hora y 20 seguro, hablando seguro. de la Pero había mucha 14-15. tela que cortar, Ostras, que se chicos. había cola. Mucha tela que Uno de los cortar, mucha mercados punta más movidos y divertidos, yo te diría que de toda esta y etapa que vamos a contar. esquizofrénicos. Totalmente. Así que dejadnos vuestros comentarios, cómo lo vivisteis, si hay algún fichaje que os de estos fallidos que os acordéis, alguna operación que no vierais, si está, qué nota le dais, cómo lo veis. No sé, se está bien, yo creo, recordar esto, Nacho, hace 10 años, Sí, sí. para situar cómo vivía ese Atleti, ¿no? Y cómo vivimos ahora, y a lo que se enfrentaba Simeone en esa primera época Sí, de sí. muy buenos resultados, Total. que repetimos, temporada Regu, pero bueno, es verdad que te acaba echando el Barcelona en Copa, te acaba echando el Madrid en Champions en cuartos en partidos muy disputados, que en Liga te deja llevar, pero que haces Champions con solvencia. Un 4-0 al Madrid en el Metropolitano, bueno, alguna luz hubo por ahí, ¿no? Ciertas cosas. Para mí, ya digo, un año muy especial porque me tocó hacerlo como periodista y la verdad que lo guardo con muchísimo cariño. De la longitud de las secciones, bueno, 1 hora, más de 1 hora y 20. Rubén está algo Ya. escéptico con Chicos, esto, pero casi, oye, vosotros decidnos qué opináis. Dale a claro, like dale. si os gusta, comentadnos. Y nada, si os gusta de verdad, aparte de darle a like, suscribíos aquí a YouTube, activad la campanita para enteraros de cuando salen esta y otras secciones y otros contenidos que hacemos, por supuesto, aquí en el Club de Uría, que ya sabéis que tenéis programa todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, 3 horas de Atlético de Madrid. Pase lo que pase, haya noticias o no haya noticias. Aquí estamos para comentar más o menos todo y cuando no lo hay, para divertirnos, como el día de hoy, Oye, con este pedazo de podcast. Y cada vez y una vez empiece la temporada, lógicamente todos los postpartidos. Así que aquí, uno más, aquí hay hueco, como dice Rubén, hay sitio al fondo, siendo uno más del club. Apuntaos aquí en el Club de Uría.